significa o se puede interpretar como un tipo de codificación. ¿Por qué las modulaciones digitales en este caso se interpretan como un tipo de codificación? Porque, bueno, una codificación M-aria, en este caso una codificación binaria, porque a una condición de entrada, en este caso a un tipo de condición de entrada, le asignamos un valor ya sea de frecuencia, de fase. Por lo tanto, estos sistemas de modulación son sistemas M-arios. Bien, entonces veíamos aquí la parte del modulador. El modulador en este caso, pues yo les hacía énfasis a que es un circuito que ustedes ya han visto anteriormente, es el mismo circuito empleado para la modulación DSB. Bueno, ahorita vamos a ver esta parte. Es el mismo circuito empleado para la modulación DSB, nada más que en este caso la portadora se encuentra ubicada en la parte no, vamos a por aquí a buscar el chat que siempre se me desaparece. Bueno, ya lo encontré. La portadora se encuentra en este caso en la parte inicial y la señal de mensaje, que es una señal digital codificada en NRZ bipolar, se encuentra en este caso comandando la polarización de los diodos del circuito. El circuito se llama modulador balanceado, lo podemos también encontrar como modulador de anillo, también se encuentra con ese nombre. De pronto ese es el nombre con el que ustedes lo vieron en algún momento para la modulación analógica, y aquí lo vemos una vez más como modulador digital de fase, que en este caso cumple la función que inicialmente ustedes veían para DSB. Si ustedes comparan un poco la modulación DSB, pues tenemos la diferencia entre, por ejemplo, una modulación AM con DSB en el cambio de fase que existe en este caso al tocar el eje de cero, y aquí volvemos a tener en este caso esa implicación que tiene emplear este tipo de circuito. Bueno, vamos a continuar. Bueno, aquí está, tienen unas interacciones aquí con la parte de la presentación. Vamos aquí a ver. Bueno, aquí vamos a ver las condiciones de ancho de banda que tiene este tipo de modulación y el espectro relacionado con el tipo de modulación. Bueno, por aquí en algún momento alguien me preguntaba, bueno, el espectro siempre involucra una SINC. ¿Por qué? Porque el dato en este caso, que es la señal digital que se está modulando, es una señal cuadrada. Por lo tanto, en el espectro yo siempre voy a encontrar una SINC. De pronto puedo encontrar un espectro donde estén marcados únicamente las frecuencias, únicamente en este caso las frecuencias distinguidas sobre el espectro, es decir, por ejemplo, frecuencia de marca y frecuencia de espacio, pero también puedo encontrar completamente el espectro con SINC, que era, por ejemplo, el que les mostraba al inicio de la clase, que es el espectro real de estas modulaciones digitales, que necesariamente implican incluir una frecuencia, una forma de onda SINC debido a la naturaleza de la forma de onda de la señal digital. Bueno, aquí vemos que para la ecuación de salida y la consideración de ancho de banda, pues lo que tenemos es que se considera la señal digital como una señal senoidal con una frecuencia fundamental. Entonces aquí recurrimos otra vez a ese término o a esa teoría de Fourier que me dice que yo puedo representar una señal cuadrada como la sumatoria de varias señales senoidales,
con una frecuencia fundamental y unos submúltiplos de esa frecuencia fundamental. Entonces aquí tenemos en esta ecuación que se nos presenta aquí en esta diapositiva, encontramos la frecuencia fundamental correspondiente a la señal digital de la cual estamos hablando y encontramos la frecuencia central de la señal que estamos en este caso modulando, que es la señal portadora. Bueno, aquí me disculpan un momento, voy a configurar. Bueno, entonces continuando con esta parte, pues esta primera parte implica la traducción, o se podría decir de algún modo, la interpretación que se tiene de una señal digital como la sumatoria de varias señales senoidales con una señal senoidal que posee la frecuencia fundamental y otras señales senoidales que poseen sus múltiplos de esta frecuencia fundamental. Recuerden que esta frecuencia fundamental ya la vimos en algún momento y FA o la frecuencia fundamental de una señal digital en este caso corresponde a FB medios o la rapidez de entrada o la velocidad de transmisión sobre 2. Entonces acá la ecuación de salida de la modulación entonces se puede interpretar como la multiplicación de una señal senoidal con la frecuencia fundamental de esa señal digital por una señal portadora, en este caso que corresponde a esta señal senoidal que tiene esta frecuencia FC. Bueno, si hacemos en este caso relación con esta ecuación que se nos presenta acá, podemos interpretar esa ecuación como una identidad trigonométrica que es la que encontramos acá. Seno de A por seno de B, que es igual a un medio de coseno de A menos B menos coseno de A más B. Interpretando entonces esta ecuación con los datos que podríamos tener de un caso en específico, es decir, de una modulación en específica, pues lo que tenemos es que la señal o la salida BPSK se convierte en realidad en esto, en un medio de coseno de 2pi de FC menos FA menos un medio de coseno de 2pi de FC más FA. De esta ecuación, en este caso y según las propiedades de la transformada de Fourier, podemos encontrar directamente el espectro. ¿Cuál es el espectro entonces en este caso para una modulación BPSK? Bueno, yo les mencionaba ahorita que de pronto lo podemos encontrar de esta manera, haciendo caso a la parte de interpretación de una señal digital como la sumatoria de una señal senoidal con una frecuencia fundamental más otras señales senoidales con frecuencias múltiplos de esa frecuencia fundamental. Entonces, de esta ecuación que nos da como resultado al aplicar esta propiedad trigonométrica, obtenemos una expresión mucho más sencilla de interpretar en este caso para poder obtener la transformada de Fourier a partir de propiedades que ya existen sobre, en este caso, sobre señales comunes como lo es una señal coseno. Entonces, en este caso, ese espectro de esta señal que tenemos acá viene siendo este dibujo que se encuentra aquí a mi parte derecha. En este dibujo encontramos FC menos FA, que viene siendo la parte del espectro correspondiente a esta señal coseno, y FC más FA, que viene siendo en este caso esta parte de este impulso correspondiente a esta parte del espectro. De manera de que, bueno, yo les mencionaba ahorita, esta es una manera simplificada de representar el espectro de la señal BPSK. ¿Por qué? Porque en realidad una señal cuadrada
implica muchos más términos, es decir, es una ecuación matemática mucho más compleja, pero en este caso, para poder representarla de forma más simple, pues recurrimos a la representación de Fourier, que me dice que esa señal digital o esa señal cuadrada de la cual estamos hablando tiene una frecuencia fundamental y por lo tanto yo puedo representar esa señal cuadrada como una frecuencia fundamental, una señal senoidal con una frecuencia fundamental, más unos submúltiplos de esa frecuencia fundamental que en realidad no contienen tanta energía como lo tiene esta señal senoidal con la frecuencia fundamental. Bueno, a partir de eso podemos, en este caso, determinar el ancho de banda de esta señal BPSK a partir de este dibujo que encontramos acá, tomando exactamente igual los valores correspondientes, en este caso, a la distancia que existe entre la frecuencia de la portadora más la frecuencia fundamental de la señal digital, con la frecuencia de la portadora menos la frecuencia fundamental de la señal digital. Por lo tanto, aplicando esta fórmula, nos da como resultado que el ancho de banda de BPSK o de la modulación BPSK en este caso corresponde a FB, que es la velocidad de transmisión o la rapidez de la información, o la llamamos también capacidad de la información, equivale exactamente al mismo ancho de banda de esta modulación. Por lo tanto, si tenemos en este caso la rapidez de la información para BPSK, tenemos igualmente el ancho de banda de la modulación. Bueno, vamos a proseguir por acá. Para cada una de las modulaciones, bueno, esta es la primera modulación, esta es la primera modulación de fase que vemos, BPSK, pero existen otras modulaciones de fase que están relacionadas en este caso con el cambio de fase y la codificación M-área de la información. Entonces, esta es la primera, de la cual tenemos en este caso el ancho de banda, las fases de salida. Por lo tanto, todas las modulaciones de fase yo las puedo representar a partir de una tabla de verdad. Las modulaciones de fase las puedo representar a partir de una tabla de verdad, un diagrama fasorial y un diagrama de constelación. Entonces, de aquí en adelante y en todas las modulaciones digitales que veamos, vamos a poder encontrar estos tres elementos descriptivos de la modulación que me dan una información muy completa de lo que significa en este caso esta modulación. Por ejemplo, en este caso, la tabla de verdad tenemos la entrada binaria posible al modulador. En este caso, lo que puede ingresar al modulador, que puede ser un 0 lógico o un 1 lógico, y la fase de salida que está relacionada directamente con ese estado lógico. También tenemos aquí un diagrama fasorial donde encontramos las dos fases, es decir, 0 grados y 180 grados, teniendo como base en este caso las funciones seno, menos seno, coseno y menos coseno. Igualmente el diagrama fasorial, al diagrama fasorial encontramos un diagrama que se podría relacionar igualmente como con el diagrama con el diagrama fasorial. En este caso se denomina diagrama de constelación, y este me da también una parte de información tanto de la fase, en este caso la fase que es lo que caracteriza en este caso la modulación 0 y 180 grados, pero también me da una información sobre la amplitud, en este caso la amplitud de esa señal de salida que tiene en la modulación. Entonces, aquí en el diagrama fasorial únicamente podemos determinar gráficamente la fase 0 y 180 grados, pero en la parte del diagrama de constelación podemos encontrar en este caso que también se encuentra de alguna forma descrito
la amplitud también de la señal de salida. Bueno, aquí vemos un ejemplo de un dato digital modulado en BPSK, donde encontramos algunos valores lógicos, en este caso 1, 0, 1, 0, 1, 0, donde cada uno de estos valores lógicos se modulan con una portadora de una frecuencia específica. En este caso, la portadora es seno de WCT. Si podemos ver en este caso con el cambio de estado lógico que tiene la señal digital, podemos ver el cambio de fase que existe directamente en este caso con la transición de estado. En este caso, cuando pasa de 1 lógico a 0 lógico, inmediatamente hay un cambio de 0 a 180 grados. Es decir, existía una señal senoidal en fase, y en este caso, cuando se hace el cambio o la transición a un cero lógico, existe un cambio de fase de 180 grados. Igualmente aquí vuelve a ser una señal seno en fase y vuelve a ser en este caso o vuelve a suceder ese cambio de fase de 180 grados. Y así sucesivamente. Entonces, cuando vamos a dibujar la forma de onda o la salida BPSK, debemos tener en cuenta la señal que se utiliza como portadora. Bueno, aquí yo traté de dibujarla, la señal que se utiliza como portadora, la señal del mensaje, que es en este caso esta señal digital, que tiene una codificación binaria, una codificación binaria NRZ bipolar, y donde en este caso nos da una forma de onda donde se identifica el cambio de fase por cada uno de los cambios de estado de la misma señal en cuestión. Bueno, aquí está descrito matemáticamente, están descritas las fases y están descritos en radianes también el cambio de fase de la misma señal. Bueno, por acá, vamos a ver por acá. Por acá existen, bueno, aquí yo describí algunas de las otras tipos de modulación que existen, en este caso QPSK, 8PSK, 16PSK, que son otros tipos de modulación de fase, pero donde ya no se tiene como ingreso al modulador un solo bit, en este caso 1 o 0 lógico, sino lo que se tienen 2, 3, 4, 5 bits. Y en este caso van a generar más condiciones de salida. Recuerden que era lo que hablábamos anteriormente en la codificación M-área, y es que cuando se tiene una codificación M-área es cuando se agrupan más condiciones de entrada para generar más condiciones de salida. Entonces, este tipo de modulación, la modulación de fase, obedece a esa ecuación matemática que veíamos allá anteriormente, para dar como resultado más condiciones de salida por agrupación o por una agrupación más grande de bits o por una interpretación más grande de bits. Entonces ahí tenemos que para QPSK es 4 fases de salida por 2 bits de entrada al modulador. Para 8 fases de salida es 3 bits de entrada al modulador, y para 4 fases de salida tenemos 4 bits de entrada. Bueno, vamos a ver por acá. Bueno, por aquí vemos un ejemplo de un modulador BPSK. En este ejemplo lo que tenemos es, bueno, dice el ejemplo, para un modulador BPSK con 70 MHz de frecuencia de portadora y una rapidez de entrada de bit. Bueno, aquí vamos a anotar lo que tenemos en cuenta en este caso. Tenemos la frecuencia de la portadora. Recuerden que normalmente llamamos a la frecuencia de la portadora FC, es igual a 70 MHz, y la rapidez de entrada de bit o la velocidad de transmisión es igual a 10 megabits por segundo. ¿Sí? De este modo, para esta modulación tenemos estos dos datos. Me piden calcular las frecuencias laterales superior e inferior del espectro y trazar el espectro de salida. Entonces resulta que en este espectro que vimos anteriormente existen dos frecuencias, bueno, y cuando hablamos puntualmente del ancho de banda,
hablamos de dos frecuencias principales que se denominan frecuencia lateral inferior y frecuencia lateral superior. Entonces, cuando hablamos siempre de ancho de banda, tenemos estos dos términos. Frecuencia lateral inferior, que se llama USF, y frecuencia lateral inferior, que es LSF. Entonces, ahí tenemos esos dos conceptos siempre que hablamos de ancho de banda. Por lo tanto, para cada vez que yo grafique un espectro en cualquiera de sus formas, en este caso, cuando hablamos de AM, cuando hablamos de FM, cuando hablamos de PM, de DSB, de SSB, ahora de ASK, de FSK, de PSK, siempre hablamos en este caso de estos dos términos. ¿Por qué? Porque son los dos términos que me ayudan a contextualizar en dónde se encuentra, en este caso, el ancho de banda de la señal modulada. Entonces, la frecuencia lateral superior corresponde a la parte extrema del ancho de banda y la frecuencia lateral inferior se considera como la parte extrema inferior, en este caso del ancho de banda. Me dicen hallar las frecuencias laterales superior e inferior, trazar el espectro de salida y determinar el ancho de banda mínimo de Nyquist. Entonces, en este caso lo que tenemos es lo siguiente. Determinamos la ecuación que caracteriza la modulación inicialmente, es lo que vamos a hacer, caracterizamos la modulación por medio de la ecuación, donde la ecuación en este caso tiene un término que no conocemos, FA. FA es la frecuencia fundamental, FA es la frecuencia fundamental de la señal digital que se halla dividiendo FB sobre 2. En este caso vendría siendo 5 MHz. La frecuencia fundamental de la señal digital de la cual estamos hablando corresponde a 5 MHz. En este caso, pues ya tenemos aquí el reemplazo de los dos valores, tanto de FA y FC, para esta ecuación general que me describe el modulador BPSK. Ahora, aplicando la propiedad trigonométrica, tenemos en este caso, pues ya veíamos la propiedad trigonométrica, que es seno de A por seno de B, que me da como resultado un medio de coseno de 2pi por, en este caso, FC menos FA por T, y coseno de FC más FA por T. De esta forma, estas dos frecuencias que me dan o que encontramos en esta ecuación corresponden a la frecuencia lateral inferior y la frecuencia lateral superior. Estas dos frecuencias van a darme como resultado el ancho de banda de esta modulación. Bueno, ya vimos que es muy sencillo hallar el ancho de banda y lo veíamos en esta diapositiva. El ancho de banda es únicamente la velocidad de la transmisión o la rapidez de la información, pero en este caso, cuando se trata de graficar el espectro, pues recurrimos a encontrar estos dos valores para poder graficar como tal una representación que me pueda dar información sobre el ancho de banda de la señal modulada. Entonces, en este caso, si hallamos el ancho de banda es la frecuencia lateral superior, que en este caso es 75 MHz, menos la frecuencia lateral inferior, que es 65. Por lo tanto, el ancho de banda es igual a 10 MHz. Bueno, si vemos acá, coincide con lo que veíamos en la fórmula anterior, es decir, que el ancho de banda es igual a FB, nada más que cambiamos en este caso. Las unidades en BPS las cambiamos a Hertz. Sí, aquí hay 10 megabits por segundo y acá hay 10 megahertz, que básicamente es lo que dice la fórmula anterior, donde el ancho de banda es igual a la rapidez de la información o la velocidad de transmisión. Bueno, aquí está la gráfica. Bueno, aquí hablamos un poco de un concepto también conocido que se llama modulaciones de portadora suprimida. Entonces, si recordamos un poco, las modulaciones de portadora suprimida son modulaciones que
aprovechan de una manera más adecuada la energía distribuida en la señal de modulación. Entonces, en este caso, el encontrar esta situación, es decir, encontrar una línea punteada en la frecuencia de la portadora, es decir, en la frecuencia central, encontrar esa línea punteada indica que es una modulación de portadora suprimida. Es decir, que todo el contenido de la información y toda la energía dedicada en la modulación está en este caso, tiene el objeto de llevar la información que se quiere transmitir por el canal de comunicación. Lo que teníamos, por ejemplo, con la parte de modulación de amplitud es que una parte de la modulación es únicamente la portadora sin modular y que de pronto ocasionaba pérdidas de energía. En este caso, pues las modulaciones de portadora suprimida son modulaciones que generan un aprovechamiento mucho más eficiente de la energía que se está dedicando en este caso a la modulación. Bueno, aquí vemos aquí vemos el receptor de BPSK o el demodulador o el detector también lo llamamos. El detector o el demodulador o el receptor de BPSK es un receptor coherente. Ya hablamos hace un momento de qué implica ser un detector coherente o un demodulador coherente, y esto implica que se utiliza la información de la portadora. Entonces, se utiliza un circuito adicional o un esquema adicional dentro del circuito detector o demodulador para recuperar exactamente las características de la portadora con la cual la información fue modulada. Entonces, aquí encontramos, inicialmente la entrada de BPSK, es decir, la entrada de la modulación de fase binaria, que puede ser más o menos seno de WCT. Recuerden que aquí hay cambios de fase de 0 y 180 grados, por lo tanto, o es seno de WCT o es menos seno de WCT. Posterior a eso encontramos un modulador balanceado o multiplicador. Encontramos un circuito de recuperación de portadora que es el que se va a encargar de encontrar una portadora con las mismas características o exactamente con las mismas características de la portadora con la cual fue modulada. Y posterior a eso encontramos el filtro pasabajas, que este filtro pasabajas se va a encargar de, bueno, ya vamos a ver matemáticamente, se va a encargar de eliminar una componente de alta frecuencia que está dentro de la ecuación, y finalmente un convertidor de nivel, que básicamente es un codificador, sí, se podría decir de alguna manera, que se encarga en este caso de recuperar la forma original de los datos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos matemáticamente es que se ingresa un cero lógico al demodulador, es como si ingresara en este caso, ingresa básicamente una señal seno desfasada 180 grados, es decir, menos seno de WCT. Y en este caso lo que va a suceder aquí en el modulador es lo que yo les mencionaba anteriormente. El modulador es un multiplicador que va a multiplicar las dos señales de entrada, es decir, aquí ingresa menos seno de WCT, y aquí ingresa en este caso seno WCT, que proviene de la recuperación de portadora. Al multiplicarse estas dos señales me da como resultado menos seno cuadrado de WCT. Si interpretamos esto por la identidad trigonométrica, este menos seno cuadrado de WCT se puede interpretar como menos un medio de 1 menos coseno de 2 teta, donde este teta corresponde al ángulo de la señal senoidal. Posteriormente a eso, por el filtro pasabaja, en este caso que solamente me deja pasar bajas frecuencias,
toda frecuencia doble que se encuentre dentro del esquema se va a eliminar. Por eso en este caso, como el coseno posee una frecuencia doble, 2WCT, esta frecuencia o esta señal se va a eliminar por medio de este filtro pasabaja. Y me va a dejar pasar únicamente, en este caso, este valor en DC, que al pasar por el convertidor de nivel, pues me va a dar, en este caso, o me va a volver a la codificación normal, que es de 0 y un voltaje positivo que normalmente es NRZ unipolar. Entonces, el resultado después del filtro pasabajas me da como resultado una codificación bipolar que con el convertidor de nivel, que básicamente es un codificador, va a llevar la señal a una codificación NRZ unipolar, que es lo que encontramos acá. Para la parte unológico, cuando ingresa un unológico al demodulador, pues tenemos el mismo procedimiento, ya que en este caso lo que cambia es la fase. En este caso, pues teníamos una fase de 180, lo que vamos a tener con cero lógico es una fase de 0 grados, es decir, una señal senoidal con una frecuencia WCT, una frecuencia WC. Al multiplicarse en el modulador, que es lo que genera en este caso el modulador, un multiplicador, se genera en este caso seno cuadrado de WCT, que si lo interpretamos por medio de la transformación trigonométrica, es igual a 1/2 de 1 menos coseno de 2 teta. Por el filtro pasabaja se eliminan las frecuencias dobles y me queda únicamente el valor positivo en DC, que con el convertidor de nivel se va a convertir en este caso en el valor positivo de la codificación NRZ unipolar. Entonces, de acá después del filtro pasabaja lo que tenemos es una señal que varía entre +1/2 y -1/2 de voltios. Y lo que tenemos después del convertidor de nivel es volver a una codificación NRZ unipolar que interprete o que muestre en este caso la señal digital. Bueno, aquí está la parte de la parte de M-Arios, ya que entramos a una parte más avanzada de las modulaciones. De nuevo hablamos de la codificación M-Ario porque es lo que se usa normalmente, en este caso, para las modulaciones QPSK, 8PSK y 16PSK. Entonces aquí hablamos de la ecuación que describe las condiciones de entrada con respecto a las condiciones de salida, el ancho de banda de estos sistemas M-Arios y la descripción de cada uno de los términos relacionados con esta ecuación. Bueno, vamos a empezar a ver sistemas M-Arios. Ya vimos sistemas binarios y son FSK, BPSK, que en este caso interpretan entradas de valores digitales o un único valor digital al cual le asignan o ya sea una frecuencia o una fase dependiendo del sistema que se está implementando. En el caso de la manipulación por desplazamiento cuaternario de frecuencia, bueno, voy a salirme aquí un poquito porque en el caso de la manipulación por desplazamiento cuaternario de frecuencia, implica que al sistema de modulación van a ingresar más de un bit. Entonces, en este caso ya empezamos a tener en cuenta esa teoría de codificación M-Aria que mencionaba anteriormente, que se utiliza para poder interpretar correctamente estas modulaciones como un tipo de codificación M-Aria. Entonces aquí que tenemos, lo que tenemos es la entrada de unos datos binarios con una rapidez, en este caso con una rapidez FB,
que con el divisor de bits se convierten o se van a transformar en este caso en la agrupación de 2 bits. Entonces, mencionábamos anteriormente que los sistemas BPSK y FSK son sistemas binarios porque ingresa un solo bit a la vez. En este caso, gracias a este elemento que tenemos acá, ingresan 2 bits a la vez. Entonces, en este sistema van a ingresar de a 2 bits, para poder generar, en este caso, la modulación QPSK. ¿Por qué en este caso surge este tipo de modulaciones como estrategia para la transmisión de información? Es porque al tomar más bits en la modulación, en este caso, pues lo que tenemos es que se puede enviar más información o un gran volumen de información en una misma transmisión, en comparación con los sistemas binarios que solamente se puede modular bit a bit. En este caso, pues, este tipo de modulación da la ventaja de poder llegar a una técnica que me permite tomar más bits y que me permite enviar más información en un mismo lapso de tiempo. Entonces, los sistemas de aquí en adelante surgen con esa ventaja que permiten, en este caso, enviar más información en un mismo instante de tiempo, pero también tienen algunas características que no son favorables para la transmisión. Entonces, cuando hablamos de QPSK, es un sistema de desplazamiento cuaternario de fase, es decir, que aquí vamos a tener 2 bits de entrada, que es lo que se menciona acá, y 4 posibles fases de salida. Entonces van a ingresar siempre 2 bits al modulador y van a generar 4 posibles fases de salida por cada agrupación de bits. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que intentamos interpretar? Que para cuando se toman 2 bits existen 4 estados. Existen 4 estados y en este caso por cada uno de estos estados va a existir una fase diferente que los caracteriza. Entonces aquí tenemos que ingresan 2 bits al modulador, pero existen 4 posibles formas de salida o 4 posibles fases de salida según este modulador. Bueno, yo les mencionaba que se pueden interpretar como codificaciones porque, bueno, aunque hablábamos de codificaciones de pronto, en la que asumíamos voltajes o frecuencias. En este caso, lo que asumimos por cada estado no son frecuencias ni voltajes, sino fases de una señal senoidal. Entonces, vamos a ver cómo funciona en este caso esta técnica. Bueno, aquí existe la entrada de los datos binarios que tiene una rapidez de entrada de bit, que en este caso los datos, vamos a hacer el ejemplo con este que tengo acá en la imagen, 0, perdón, aquí 1 y 0, 1 y 0, que en este caso con el divisor de bit agrupa los bits y los encapsula en cada uno de estos canales que se llama canal de fase, el que tiene la letra I, y canal de cuadratura, el que tiene la letra Q. Este bloque que encontramos aquí en esta parte sirve para dividir los bits que ya venían agrupados en esta parte, es decir, aquí venía en este caso los 2 bits 0 y 1 y los divide en los 2 canales que se encuentran en este caso en el esquema. Entonces, por esta parte o por este canal va a ir el bit 1 lógico, que en este caso por codificación, vamos a ponerle aquí, codificación NRZ bipolar, tenemos la asignación de 2 voltajes
1 voltio y menos 1 voltio según el estado lógico que tenga el dato. Entonces, en este caso, al ingresar un 1 lógico, lo que tenemos es la interpretación de 1 voltio positivo más 1 voltio. En este caso, al dividir los bits según este esquema de modulación, lo que en realidad sucede con la rapidez de bit es que se divide en dos, al tener dos canales por los cuales va a pasar la información. Entonces, la información va a pasar por dos canales y esa rapidez de entrada de bit se divide en dos porque tenemos dos canales por los cuales van a viajar los bits. Bueno, aquí tenemos el modulador balanceado. El modulador balanceado es un multiplicador, por lo tanto, este valor de voltaje se va a multiplicar con esta señal senoidal. Por lo tanto, para este ejemplo, en este canal lo que vamos a tener es una señal senoidal WCT. Bien, por este lado lo que tenemos, al contrario, es, bueno, por una parte es que se codifican o que estos bits en realidad están codificados por una codificación NRZ bipolar, por lo tanto, como en este ejemplo es un cero lógico, por lo tanto aquí va a corresponder a menos 1 voltio. Y la rapidez igualmente se divide en dos porque existen dos canales sobre los cuales viajan los datos. En este caso, y por el contrario, tenemos el oscilador, pero desplazado en fase 90 grados. En este caso, es muy sencillo interpretar esa parte de desplazamiento de fase porque vamos a graficar aquí seno, coseno, menos seno y menos coseno. Esta es la gráfica del diagrama fasorial donde podemos interpretar el cambio de fase. En este caso, el oscilador que tenemos en este caso es una función seno. Si la desplazamos positivamente 90 grados, es decir, en este caso en contrario a las manecillas del reloj, si lo desplazamos más 90 grados, se convierte en una función coseno. Entonces, eso es lo que sucede acá. Tenemos un oscilador que es una función senoidal que desplazada a 90 grados se convierte en una función cosenoidal. Igualmente, aquí en el modulador balanceado lo que sucede es que en esta parte lo que encontramos es que la multiplicación de los dos elementos que tenemos acá, menos 1 por coseno, que se convierte en menos coseno de WCT. Bien. Bueno, los filtros pasabandas se encargan de eliminar componentes de ruido que pueda tener el esquema o que pueda tener los mismos circuitos en este caso. Y finalmente el sumador lineal se encarga de sumar estas dos señales provenientes de los dos canales. Entonces aquí tenemos, como se suman las dos señales, volvemos a tener la misma rapidez de entrada de bits, por lo tanto, es los datos los que se están enviando, en este caso modulados en QPSK. Aquí lo que tenemos como resultado es seno de WCT menos coseno de WCT. Bueno, ahí tenemos esa señal, esa suma de esas dos señales provenientes de esos dos estados lógicos. Finalmente tenemos un filtro pasabanda, igual es un filtro para eliminar interferencias en frecuencia que pueda tener la señal modulada y me da como resultado en este caso la salida QPSK. Bueno, para el caso yo les mencionaba hace un momento que para el caso de este tipo de modulaciones siempre encontramos una tabla de verdad, un diagrama fasorial y un diagrama de constelación. Esos tres elementos me caracterizan las modulaciones, por lo tanto yo lo voy a encontrar siempre que hable de una modulación PSK. En este caso, pues tenemos que para poder encontrar el diagrama fasorial, tengo que hacer unas operaciones. En este caso, pues las operaciones
corresponden primero a hallar la amplitud del fasor. Recuerden que la amplitud del fasor en este caso se tiene en cuenta como la amplitud de los dos componentes que tiene la señal, en este caso seno y coseno. Por una parte, pues tengo que la amplitud de coseno es -1, pero elevado al cuadrado es 1. Y la raíz cuadrada en este caso es la raíz cuadrada de 2. Entonces, la modulación QPSK tiene fasores con la misma amplitud siempre. ¿Cuál es esa amplitud? Raíz de 2. ¿Por qué? Porque en este caso esa amplitud del fasor depende de esta codificación. Por eso es tan necesario en este caso implementar la codificación, porque de esta depende la amplitud de salida de esta modulación o de esta señal modulada o esta modulación para que corresponda a raíz de 2. Bueno, tenemos también un ángulo que caracteriza el fasor, y en este caso el ángulo que caracteriza el fasor corresponde a la función coseno, o el valor que tiene en este caso la amplitud, la función coseno, sobre la función seno. Eso haciendo allá caso o representando en este caso esta señal que tenemos aquí de esta forma que tenemos acá. Como si en este caso pues estuviéramos representando esa señal que estamos teniendo para la modulación como un fasor de A más I por B. Entonces en este caso encontramos el ángulo con tangente a la -1 del valor correspondiente a el ángulo, en este caso la función que se encuentra, en este caso adyacente, sobre la función que se encuentra opuesta, en este caso al ángulo que estamos hallando. Recuerden que el ángulo que estamos hallando es este, de manera que el ángulo correspondiente para este estado lógico del cual estamos hablando corresponde a -45 grados. Bien, vamos a continuar. La salida QPSK entonces es una señal senoidal que tiene una amplitud raíz de 2 y una fase de -45 grados. Entonces ahí tenemos la primera o el primer estado correspondiente con la señal digital que estamos ingresando al modulador, que es una señal senoidal, o lo que tenemos como resultado de este proceso de modulación es una señal senoidal con una amplitud raíz de 2 y una fase de -45 grados. Bueno, entonces aquí están los tres elementos que caracterizan la modulación: la tabla de verdad, el diagrama fasorial y el diagrama de constelación. Recuerden que para poder generar en este caso el diagrama fasorial es necesario hacer todo este procedimiento siempre. Es decir, hallar la amplitud, hallar el ángulo y finalmente describir la señal de salida como la señal portadora con un desfase que en este caso es -45 grados. Para cada uno de los estados que se encuentran, entonces existe una fase diferente, el que acabamos de ver. En este caso es este que tenemos acá. 0 para Q y 1 para I, que es -45 grados. Y aquí ya encontramos descritas todas las fases que corresponden a cada uno de los estados lógicos con 2 bits que pueden existir. Bueno, de manera que en el diagrama fasorial lo que encontramos en este caso, bueno, podríamos hacer algún otro tipo de ejemplo, por ejemplo, con 0, 0, que 0, 0 en este caso se encuentra en el tercer cuadrante. ¿Qué pasa con 0, 0? O cuando los dos valores de entrada lógicos son 0.
En este caso, si los dos valores de entrada lógicos son 0, por este lado es -1, por este lado es -1, en este caso es menos seno, y por este lado es menos coseno. Entonces, el resultado de esa ecuación al final es menos seno menos coseno. Si hallamos en este caso la amplitud, sigue siendo raíz de 2 porque con el cuadrado se convierten en amplitudes positivas, pero en el ángulo tenemos una cuestión. En este caso, pues si hablamos de la parte adyacente, otra vez volvemos a hablar de tangente a la -1 ¿de qué? De -1 sobre -1, y eso nos da como resultado, bueno, vamos a pasarlo aquí a de gradientes, 45 grados. De manera de que esa condición menos seno y menos coseno, según esta fórmula, me da menos 45 grados. Pero ¿qué sucede? En el diagrama fasorial, esa ubicación de esa ecuación que tenemos ahí corresponde según los valores que tengan los ejes del diagrama fasorial. Entonces, en este caso, si tengo menos seno y menos coseno, pues se encuentra en el tercer cuadrante. Por lo tanto, ese ángulo que me dio 45 grados acá, se debe, a este se le debe sumar o restar 180 grados para que me dé el ángulo correspondiente del tercer cuadrante. En este caso, pues yo le voy a restar 180 grados para que me dé el ángulo que se encuentra en este caso en la tabla de Berta, que es menos 135 grados. Entonces, este menos 135 es proveniente del resultado que me dio esta ecuación menos 180 grados. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos distintos estados lógicos que me pueden o que se pueden encontrar en otro punto del diagrama fasorial, el cual no corresponde a la fase que me está dando el cálculo, debemos recurrir en este caso a sumar o restar 180 grados. Si sumáramos 180 grados, en ese caso sería un ángulo por encima, un ángulo positivo. En este caso, como estamos restando 180 grados, el ángulo es medido desde abajo. Entonces, el ángulo es medido con respecto a las manecillas del reloj. Bueno, en este caso, pues encontramos que esa es la explicación debido a los valores que se encuentran descritos en el diagrama fasorial, es como ubicamos los valores lógicos dentro del diagrama fasorial, y de esa forma debemos darle un acomodo a la fase que nos da como resultado en la ecuación que tenemos allá anteriormente. Bueno, aquí tenemos todos los estados lógicos. Y tenemos en este caso las fases correspondientes, que en este caso la amplitud siempre es raíz de 2, por eso aquí no se menciona, porque la señal de salida siempre es una señal senoidal con la misma amplitud, pero con la diferente fase. El diagrama de constelación, pues básicamente es lo mismo. En este caso, pues únicamente se mencionan los estados lógicos y se puede visualizar el estado en el cuadrante, la fase, el estado en el cuadrante y la amplitud que tiene este fasor aquí en el diagrama de constelación. Bueno, aquí está la gráfica, cómo se podrían ver las fases ya graficadas en alguna señal de salida de modulación, es decir, si tuviera cada uno de estos estados, estas serían las gráficas de esta fase o de cada una de las fases que podría dar como resultado esta operación. Bueno, básicamente esto es lo que representa esta modulación. Vamos a ver por aquí las consideraciones de ancho de banda. Las consideraciones de ancho de banda de esta modulación, recuerden que como es un sistema M-ario, recurrimos a la fórmula. Como es un sistema M-ario, recurrimos a la fórmula que dice que
el ancho de banda de un sistema de meario es logaritmo en base 2 de m, donde m en este caso son las condiciones de salida, en este caso mis condiciones de salida son iguales a 4. O perfectamente podría hacerlo como fb sobre n, que es igual a fb sobre 2, que son los bits de entrada al modulador que tenemos. Tenemos 2 bits de entrada o 4 condiciones o fases de salida dentro del modulador. Bien, entonces continuamos aquí en esta parte. Como tenemos aquí un modulador balanceado, por aquí, como tenemos aquí un modulador balanceado en el esquema de modulación, podemos interpretar de nuevo esta ecuación de salida del modulador, donde se tiene en cuenta la frecuencia fundamental de la señal digital. Entonces recuerden que como dividimos los datos en este caso, vamos a ver por acá, como dividimos los datos como entrada a 2 canales, si recuerdan por aquí, la rapidez de entrada de los bits se divide en 2, por lo tanto la frecuencia fundamental también se va a dividir en 2, por lo tanto el resultado de esa frecuencia fundamental es la rapidez de entrada de bits sobre 4. Entonces, por ahí, si pueden ver aquí en estas ecuaciones, podemos ver esa división sobre 4 que en este caso me describe la modulación como tal. Entonces, aquí vemos que WA es igual a 2pi sobre FB sobre 4. Recuerden que FA normalmente es FB sobre 2, pero como se divide en 2 canales, este FB ya está sobre 2 allá en el canal. Por lo tanto, se vuelve a dividir sobre 2 y me queda FB sobre 4. Bien, aquí reemplazamos FB cuartos y FC, que es la frecuencia de la portadora no modulada, y hallamos con el mismo o con la misma identidad trigonométrica la ecuación general de, en este caso, esta modulación por un solo canal. A partir de esta ecuación podemos hallar el ancho de banda de la modulación, el cual corresponde a la frecuencia lateral superior. Vamos a ver, vamos a marcarla por aquí, la frecuencia lateral superior y la frecuencia lateral inferior. Entonces ahí tenemos las dos frecuencias que caracterizan el espectro, donde aquí está USF y acá está LSF, donde este espectro es de la misma forma considerado que para BPSK un espectro de portadora suprimida, que es lo que encontramos aquí en este dibujo que vemos acá. Entonces, cuando se encuentra punteado, indica que es una modulación de portadora suprimida. Y en este caso, pues comprobamos lo que mencionábamos aquí en este caso, que el ancho de banda corresponde a FB medios, que es lo que me decía la fórmula para sistemas semiarios inicialmente que vimos para poder entrar a ver estas modulaciones digitales. Bueno, por aquí hay un ejercicio. Vamos a sacar todo el ejercicio. Bueno, calcular el ancho mínimo bilateral de Nyquist. En este caso, el ancho mínimo bilateral de Nyquist, pues es este mismo del que hemos estado hablando anteriormente. Para un modulador QPSK con rapidez de entrada de datos de 10 megabits por segundo y una frecuencia de portadora de 70 MHz. También comparar los resultados con los obtenidos con el modulador BPSK. Entonces aquí vamos a hacer, primero que todo, vamos a hallar la frecuencia fundamental de la señal digital que está ingresando al modulador.
En este caso, pues la frecuencia fundamental es igual a FB cuartos. Entonces, FB cuartos es igual a 10 dividido en 4, que es igual a 2.5. Entonces, de ahí este valor 2.5, que es el que se reemplaza sobre aquí, sobre FA. Bueno, y se reemplaza sobre la misma ecuación proveniente de la identidad trigonométrica, los valores de la frecuencia de la portadora y la frecuencia, en este caso, fundamental de la señal digital. Bueno, ahí tenemos en este caso los dos valores de frecuencia que nos interesan, en este caso LSF o la frecuencia lateral inferior y USF, que es la frecuencia lateral superior. A partir de esos dos valores hallamos el ancho de banda, vamos a marcar por aquí, el ancho de banda, que es igual al ancho de banda mínimo de Nyquist, que es lo que significa esta letra que tenemos acá, y que me da como resultado 5 MHz. Que si recurrimos a la fórmula que veíamos anteriormente, para los sistemas semiarios, el ancho de banda también se puede hallar como, en este caso, como FB sobre L. ¿Cuántos bits ingresan al modulador? Ingresan 2, por lo tanto es 10 megas sobre 2, igual a 5 megahertz. Entonces, podemos recurrir a esta fórmula como tal o podemos recurrir directamente a hallar la frecuencia lateral inferior, la frecuencia lateral superior, hacer la resta entre ellas y igualmente me da el resultado del ancho de banda. Bueno, aquí está gráficamente el ancho de banda donde se encuentra la frecuencia lateral inferior y la frecuencia lateral superior. Bueno, básicamente, pues estos son los análisis que se realizan sobre este tipo de moduladores. Vamos a ver un ejemplo con un dato ya propiamente digital. Entonces, por ejemplo, si yo les dijese, como es el caso de que hicimos, por ejemplo, para el ejercicio que les colocaba el día de ayer, tomen este dato digital y modúlenlo con una portadora de frecuencia central de 50 kHz, por ejemplo. En este caso, pues básicamente esto es lo que se debe hacer en este caso. Entonces tenemos un dato digital. Ese dato digital lo vamos a particionar o le vamos a dar a cada uno de esos bits un nombre, intercalando entre I y Q cada uno de esos bits. Entonces empezamos por la letra I y llamamos al primero con la letra I, al segundo con la letra Q, al tercero con la letra I y así sucesivamente, siempre y cuando se completen pares de bits. Entonces en este caso, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí, bueno, acá hay un par, acá hay otro par, acá hay otro par, acá hay otro par y acá hay otro par. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siempre se debe cumplir que para QPSK existan pares de bits. Si en la cantidad de bits en la trama no es un número par, en este caso debemos recurrir a completar, en este caso, la cantidad de bits como un número par. Entonces, por ejemplo, me decía alguien por ahí que la parte de la codificación en ASCII, normalmente se dice que se utilizan 8 bits para que me dé un número par, debido a que podemos utilizar otro tipo de modulaciones como esta, donde es necesario que se agrupen, en este caso, en valores o en una agrupación par de bits. Bueno, en este caso debemos siempre procurar que los bits encontrados dentro del dato se encuentren en pares de bits. ¿Qué pasa si de pronto hay un dato que no tiene valores pares, por ejemplo? En este caso podemos asumir este dato. Este dato se va a modular en QPSK, pero no tiene valores pares de bits. En este caso, ¿qué debemos hacer? Agregar un 0 a la izquierda, que en este caso, y como lo es para los valores decimales, un 0 a la izquierda no
modifica nada en la información. Entonces, si no existen pares de bit completos, se agrega un 0 a la izquierda para poder generar la modulación. Bien, entonces ya que tenemos los pares de bit, empezamos a nombrarlos por la I hasta terminar en este caso por la Q. Vamos a hacer en este caso pues una explicación sobre qué sucede en cada uno de los canales. Inicialmente en los canales, bueno, vamos a ver por aquí una parte muy importante. En el canal dice que la frecuencia de bit o la rapidez de bit o la velocidad de la transmisión se divide a la mitad, lo que quiere decir que el tiempo de bit se duplica. En este caso, hablamos de una velocidad que equivale al opuesto del tiempo de bit. Por lo tanto, si la velocidad de transmisión o la frecuencia de bit disminuye, el tiempo de bit aumenta. ¿Qué es el tiempo de bit? La duración de un solo bit. Entonces, aquí lo que tenemos es, ¿qué sucede en cada uno de los canales? Se va a duplicar el tiempo de bit porque la frecuencia de bit se está reduciendo a la mitad. Entonces, aquí, por el canal I, pues lo que vamos a hacer es que el estado lógico del dato que estamos, en este caso, pasando por ese canal, va a duplicarse en tiempo porque la rapidez de entrada de bit se redujo a la mitad. Entonces, como la rapidez se redujo a la mitad, el tiempo de bit se duplica en este caso, porque tienen una relación inversa. Entonces, el estado se mantiene por un tiempo duplicado, por lo tanto aquí, como I es 0, el 0 se duplica, como I es 1, el 1 se duplica, como I es 1, el 1 se duplica, y I es 1, el 1 se duplica. En el caso contrario del canal Q, igualmente sucede lo mismo, es decir, la rapidez se reduce, por lo tanto el tiempo de bit se duplica, por lo tanto el estado de Q se duplica. Entonces, como Q es 1, Q se duplica, como Q es 1, Q se duplica, como Q es 0, el 0 se duplica, o el tiempo de vida en 0 se duplica, Q es 0, el tiempo de vida en 0 se duplica, y Q vuelve a 0. Entonces, eso es lo que ocurre en este caso con los datos digitales al entrar al modulador. Entonces, tenemos inicialmente un dato digital, lo agrupamos en pares, le damos un nombre y hasta llegar a Q, y Q, y Q. Y finalmente graficamos los canales, que en este caso los canales duplican el tiempo de bit debido a la disminución de la frecuencia de bit. Ahora, ¿qué sucede en el modulador balanceado? Recuerden que aquí en los canales IQ inicialmente pues se encuentran codificados. En ese caso pues lo que tenemos aquí son 1 y menos 1, 1 y menos 1, 1 y menos 1. Aquí en cada uno de los canales igual acá. Por lo tanto, lo que va a pasar en el modulador balanceado es que este 1 se va a multiplicar por una función seno y este 1 se va a multiplicar por una función coseno. Recuerden, vamos a recordar de nuevo de dónde provienen esas señales y son de acá. Entonces, como tenemos un modulador, lo que sucede es una multiplicación. Entonces, ese 1 y menos 1 proveniente de 1 y 0 lógico del canal I y del canal Q se van a multiplicar por una función coseno y por una función seno provenientes de la señal portadora. Bien, entonces aquí lo que sucede en ese caso, vamos a ir rápidamente, es que el primero, que es el canal I, se va a multiplicar por una función seno, es decir, aquí tenemos 1 voltio y menos 1 voltio. Y 1 voltio y menos 1 voltio. Entonces aquí, como hay 1 voltio propagándose, se multiplica por una función seno, lo que quiere decir que se mantiene en fase. Como en este caso ya está en menos 1, se multiplica por seno y me queda menos seno. Cambia de fase 180 grados. Y así sucesivamente. Si el 1 se mantiene en fase, pero si cambia en este caso de estado, cambia de fase 180 grados. Bueno, lo mismo pasa con la función coseno. Entonces, en este caso, como hay 1 propagándose en estos dos tiempos, en este caso se mantiene la función coseno en fase,
pero como aquí hay un -1, que por la codificación es -1, se cambia 180 grados. Y aquí vuelve a ser 1 normal, se mantiene en fase. Ahora, si sumamos estas dos señales que tenemos aquí, aquí sería seno más coseno más coseno, aquí sería menos seno más coseno, seno menos coseno, seno menos coseno, seno más coseno. Si hacemos en este caso estas operaciones que yo les mencionaba aquí en la primera diapositiva, esta operación de amplitud y esta operación de ángulo, que es la que necesitamos para hallar la fase que tiene la señal de salida, en este caso pues tenemos que recurrir igualmente pues a esa ecuación para poder calcular la fase en ese caso. Pero pues rápidamente podríamos simplemente únicamente ver la tabla de verdad, que si, bueno, vamos a traer la tabla de verdad de acá, vamos a traer la tabla de verdad de acá y la pegamos allá en el otro lado, para, en este caso, comparar los estados que están ingresando con la modulación que se va a generar. Entonces, en este caso, si vemos los estados que están ingresando al modulador, vamos a tener en cuenta el valor de I y el valor de Q. El primero, los dos son iguales a 1, por lo tanto, la fase es 45 grados. En la siguiente, I es 0 y Q es 1. I es 0 y Q es 1, es más 135 grados. Y así sucesivamente podemos comparar igualmente los valores en este caso binarios para poder identificar en la tabla de verdad la fase, o podemos hacerlo por matemáticamente por medio de la ecuación que tenemos allá en esa primera diapositiva de QPSK para generar, en este caso, la modulación. Bueno, vamos a dejar hoy hasta aquí para que no me quede entrecortado el tema. De esta parte nos falta solamente el detector, el demodulador, que es muy similar al de BPSK. Por lo tanto, bueno, vamos a dejar por aquí de compartir. Vamos a dejar hasta acá para que ustedes puedan, en este caso, pues tener un tiempo para